Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también te mirará. Bienvenidos sean mis hermanos, ¿cómo están? Bien, en este momento, hermanos, les invitamos a que nos acompañen y sobre todo también, hermanos, a que participen con nosotros, llamándonos y dejándonos de alguna manera un recado. Necesitamos, hermanos, estar en este caso, pues sí, unidos y sobre todo, como lo hemos estado a través de la temática que hemos llevado, hermanos, sobre todo aprendiendo juntos. Yo le doy gracias a Dios en estos momentos por ti, por tu vida, y le doy gracias a Dios por mi vida y por todo lo que en nuestra vida nos permite vivir y experimentar. Pues les doy un cordial saludo, una calurosa bienvenida a este su segmento, El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas y como les digo, me da mucho gusto estar con ustedes en este programa y sobre todo viendo ahora sí el crecimiento diario que estamos en este caso tratando y luchando por ponerlo en práctica. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea su Santo Espíritu quien nos guíe y quien nos conduzca. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que mis ojos sean tuyos, que yo pueda ver como tú ves y que tu amor resplandezca a través de mis ojos. Que mis manos sean tuyas, que yo pueda bendecir como tú bendices y que tu bondad pueda ser transmitida a través de mis manos. Que mis palabras sean tuyas, que yo pueda hablar como tú hablas y que tu compasión pueda ser transmitida a través de mis palabras. Que mi corazón sea tuyo, que yo pueda tener misericordia como tú tienes misericordia y que tu amor divino pueda ser transmitido a través de mi corazón. Que mi alma sea tuya y que yo pueda alabar a nuestro Padre Celestial como tú lo haces y que tu alma pueda alabar a nuestro Padre a través de mi alma. Que mi vida sea tuya, que yo pueda estar listo para morir como tú moriste y que tú puedas vivir y perdonar a través de mí. Amén. Gracias, Padre. Gracias por todos los regalos, Señor, que nos concedes en la vida. Gracias por lo próspero, pero también por lo adverso. Gracias por la salud y enfermedades. Gracias, Señor, por aquella piedra, Señor, que se ha puesto en el camino y que hemos tropezado, pero que siempre estás ahí para levantarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para darnos tu mano poderosa y levantarnos y decirnos: ánimo, adelante, sigue caminando. Gracias, Señor. En estos momentos, Padre, te pedimos tu Santo Espíritu, que en cada palabra sea guiada, sea dirigida con tu Santo Espíritu. Virgen María, quédate con nosotros y ayúdanos a ser verdaderos discípulos, de manera que en todo lo que hagamos, oh Virgen María, le dé gloria a nuestro Padre.
Gracias, muchas gracias. Pues bien, mis hermanos, mis hermanas, estamos en este día estrenando un libro. Vamos a ver en este libro que no deja de ser continuidad con ese libro que acabamos de terminar, 10 maneras de crecer espiritualmente y emocionalmente. Y este libro que vamos a ver, que vamos a empezar el día de hoy, que se llama Cómo vencer las preocupaciones. Y a veces nosotros lo podemos encerrar en una sola palabra, preocupaciones, y que de alguna manera trabajan en nosotros de diferente manera. Cada uno, por ser diferente, pues actúa en nosotros esa preocupación, ¿verdad? De diferente manera. Hay personas que tienen unos ataques horribles de preocupación, ¿verdad? Entonces, pues vamos aprendiendo, sobre todo, hermanos, a nivel, estamos hablando en este libro, no solamente a nivel espiritual, sino psicológico, emocional, en todas las áreas de que ocupamos, ¿verdad? Pero yo en lo personal lo he vivido muy de cerca, lo empecé a vivir cuando yo empecé a acercarme al Señor, y sobre todo en ese momento, recuerdo mucho en ese momento difícil en el que mi hijo llegó a la adolescencia, después llegó a la juventud, en la cual pues ahora sí que iba despertando cada día, y de alguna manera, según lo que había vivido o lo que había experimentado, ¿verdad? Pues en este caso tenía comportamientos en los cuales él quería ahora sí comerse el mundo. Entonces había momentos muy difíciles para mí en los cuales se salía o se iba a bailar o se iba con los amigos, y como pues es su único hijo, yo no estaba acostumbrada. Entonces, hermanos, pues para mí era sumamente difícil estar en vela esperando a ver a qué horas llegaba, y de lo contrario, pues me comía como dicen, las 20 uñas y no llegaba. Entonces yo desde un principio, gracias a Dios, y a través del don de la fe, siempre he confiado en el Señor, siempre, gracias a Dios, y le pido la gracia de seguir confiando en el Señor. Y en este caso, pues, yo sufría bastante esperando a mi hijo a ver a qué hora llegaba. Se llegaban las 12, la 1, las 2, y a veces no llegaba. Entonces, yo, de la manera que descargaba mis preocupaciones, era a través de oración y a través del rosario. A pesar de que estaba aprendiendo a orar, pues yo le decía: Señor, cuídalo, Señor, protégelo, Señor, ponle en su corazón que ya regrese a casa, etcétera. Y entonces yo decía, bueno, voy a rezar el rosario, y le ofrecía a la Virgen el rosario por él, y todo lo que yo podía hacer, ahora sí, hasta la hora. No siempre era hasta la hora que llegaba, porque gracias a Dios que fui aprendiendo a confiar en el Señor. Hubo un momento en que yo dije, bueno, ni me tengo que estar muriendo por las preocupaciones, porque siempre pensamos lo peor. Siempre pensamos lo peor. Y si le pasó un accidente, y si me lo matan, y si me lo hieren, y si esto, y si lo otro, y siempre lo peor piensa uno, ¿no? Y entonces, gracias a Dios que había momentos en los que me vencía el cansancio, me vencía el sueño, y me quedaba profundamente dormida, en un descanso en el cual solamente ahora sí descansaba en la fe y en la confianza, en que Él iba a llegar bien. Y entonces, ya después, a veces lo sentía cuando llegaba decía, gracias Señor, porque ya llegó bien.
Y así, y después ni lo sentía a la hora que llegaba. Me despertaba y revisaba y ya estaba ahí. Dije, gracias, Señor. Fue unos momentos muy difíciles para mi vida, ¿verdad? Pero te estoy hablando de un acontecimiento. Vivimos diferentes acontecimientos en los cuales las preocupaciones nos ganan. Entonces, pues yo creo que si en ese tiempo yo hubiese tenido este libro que ahora tengo en mis manos, me había sido tal vez más fácil, pero Dios, en su gran bondad, en su gran misericordia, siempre nos pone los medios que necesitamos para poder vencer, en este caso, las preocupaciones que vienen a trabajar de diferente manera y nos atacan de diferente manera. Ya más adelante vamos a ver nosotros de qué manera nos atacan las preocupaciones y cómo esas preocupaciones nos llevan a estar en el hospital. A veces hay muchísima gente, vamos a ver, que está en el hospital por puras preocupaciones. Entonces te invito a que hagamos este recorrido sobre cómo vencer las preocupaciones. Nos van a dar diferentes herramientas con las cuales vamos a aprender a cómo vencerlas, a cómo de alguna manera tomar el control, hermanos, porque verdaderamente si no tomamos el control, estas preocupaciones vienen a destruir nuestra salud. Y por eso a veces estamos todos enfermos porque nos han ganado. Se han abierto todas las puertas de la preocupación y ahí estamos. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo hoy sobre cómo podemos vencer las preocupaciones. Y entonces vamos a empezar a ver cuáles son las herramientas para ponerlas en práctica. Pero quiero leerte un poco sobre el prólogo, a lo que nos invita este libro. Nos dice, vamos a ver lo que se gana leyendo este libro. Te decía, si yo hubiese tenido este libro en mis manos, dichosa hubiese sido. ¿Por qué? Porque había tenido más herramientas, pero repito, tenía también unas herramientas muy poderosas, que en este caso era la oración y el rosario, con las cuales alimentaba mi fe y mi confianza en Dios. Entonces nos dice, de hecho, la palabra de Dios en Mateo 6:25. Dijo Jesús, no se preocupen por el día de mañana, no anden preocupados por su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué significa preocupación? Es pensar con susto y esperar con afán. Preocupación significa pensar con susto y esperar con afán. La preocupación es uno de los mayores problemas que tiene la humanidad y una de las ocupaciones más en este caso, más dañosas para un ser humano. Porque, hermanos, llega la preocupación y no ve, no escucha, no entiende, se cierra la razón y ya no quiere saber más, y ahí se encerró y por eso muchas personas ahí se quedan, se bloquean y ahí se quedan, porque no hay como una capacidad para poder vencer, en este caso, la preocupación.
Entonces, dicen los psicólogos que más de la mitad de las camas de los hospitales están ocupadas por personas que se enfermaron por preocuparse demasiado. Y es cierto, hay tanta gente ahí afligida, triste, y luego pues de por sí en su casa, ¿verdad? En su casa con las preocupaciones y todo, y en un hospital que no es agradable estar ahí, hermanos, viendo tanta cosa, pues como que es peor. Entonces, por eso dicen los psicólogos que más de la mitad de las camas de los hospitales están ocupados por personas que se preocuparon demasiado. Pero un doctor exclamaba: si la gente dejara de preocuparse, los médicos de enfermedades nerviosas nos moriríamos de hambre, porque ya casi nadie vendría a nuestros consultorios ni a pedirnos remedios. Entonces, somos nosotros, hermanos, los que damos el trabajo, ¿verdad?, a los médicos, ya sea a los psicólogos, a los que se encargan de todas estas áreas emocionales, en las cuales, pues ahí estamos. Por eso ahora sí, la mayoría quiere estudiar psicología, porque entre más el mundo se vuelve loco. Precisamente mucho de esto por falta de Dios, hermanos, y por falta también del conocimiento de estas armas poderosas con las cuales nosotros podemos vencer en este caso las preocupaciones, ¿verdad? También los consejos que vamos a ver en este libro hemos experimentado, dice, ya con miles de personas, y resultados que hemos obtenido han sido sencillamente maravillosos. Aquí vamos sobre todo a recomendar a las personas unas técnicas fáciles y prácticas que han de conseguirlo, que miles y miles de individuos hayan logrado vencer sus preocupaciones. Nos vamos en este caso a presentar casos imaginarios. Dice, no vamos a presentar casos imaginarios, sino casos ya prácticos que hemos presenciado y que son reales y verdaderos. Ya te conté el mío, el de mi historia, en este caso, cómo la preocupación me atrapaba, pero yo ya me defendía. Pero cuando no se vive en esa cercanía de Dios a través de la oración, a través de todos los medios que el Señor nos concede, hermanos, ¿qué capacidad vamos a tener nosotros para vencer las preocupaciones? Pues no, ninguna. Entonces, por eso en este libro es una colección de recetas afortunadas, en las cuales una colección de experiencias agradables y provechosas que hemos ido cultivando por muchos años en muy diferentes sitios y con las más diversas clases de personas. Pues si cada quien compartimos nuestro testimonio, nuestras experiencias, hermanos, esto es una riqueza. Y yo estoy segura que tu hermana, que tu hermano has experimentado grandes testimonios en tu vida, pero hay que testificar para aquellos que no lo han vivido puedan tener esa experiencia, y esto es lo que tratará de hacer en este caso el Señor a través de este libro. Puede ser en algunos no encuentren aquí nada nuevo, pero es que nuestro lado flaco no es que no sepamos las cosas que tenemos que hacer. Nuestro lado flaco es que no nos dedicamos en este caso, a hacer lo que tenemos que hacer. Y este libro nos va a dejar iniciativas, nos va a llevar a la acción. En estas páginas vamos a encontrar como lectores una serie de verdades punzantes y penetrantes, y al mismo tiempo va a sentir unos fuertes golpes en la espinilla.
que lo van a sacar de su inacción y lo van a llevar a actuar. Entonces, en este caso no les pedimos que nos crean, dice, sino que hagan la experiencia de empezar a leer cuanto aquí les vamos a aconsejar, y si después de leer 2 decenas de páginas no han adquirido un modo nuevo de pensar y un poder más fuerte para vencer sus preocupaciones, puedes tirar el libro a la basura. En este caso, hermanos, de esa basura que ahora sí será inútil, pero que estamos seguros de que eso no va a suceder. Esto no va a suceder, sino por el contrario, hermanos, usted y yo vamos a lanzar unos suspiros muy hondos, y va a exclamar cómo lo han hecho tantas y tantas. ¡Ay! Si yo hubiera leído estas páginas unos años antes, cuántas preocupaciones inútiles me hubiera evitado. Y es cierto, hermanos, a veces no tenemos esas experiencias, esos testimonios. Por eso es muy importante compartir nuestros testimonios para que les puedan servir a los demás en esos momentos en los cuales no sabemos qué hacer, no sabemos a veces cómo tomar decisiones, pero cuando ya hay en nosotros una riqueza, una enseñanza, hermanos, entonces ya, como quien dice, solita la respuesta viene. Primeramente, pues hay que decir, ok, cálmate, Belén, cálmate. Para empezar, no vas a poder tú solucionar el problema, mucho menos en ese momento de la preocupación. Nos ofuscamos, hermanos, y no sabemos ni cómo actuar, de tal manera que es tan peligroso en ese momento tomar decisiones, porque no sabemos si está bien o está mal, o no vamos a meternos en mayores problemas. Esto es lo que suele suceder. Por eso, pues aquí nos van a enseñar cómo nosotros podemos poner en práctica esas herramientas y tratar de calmarnos. Cálmate, piensa primero, piensa en lo que vas a hacer. Piensa en lo que está pasando y qué puedes hacer. Es que a veces no hay cosa que podamos en ese momento hacer si no tenemos el conocimiento de lo que tendremos que usar. Entonces, ánimo pues, vamos a empezar a leer en este cambio estas experiencias, ¿verdad?, que de alguna manera va a cambiar nuestra existencia. Y digo nuestra porque yo voy a caminar contigo en este camino. Vamos a caminar juntas, hermana, hermano, vamos a caminar juntos para poder, en este caso, aprender juntos, ¿verdad? Y de esta manera, pues vamos a desechar esa tristeza inútil que produce en este caso la preocupación, y vamos a entrar entusiastas a este camino en el cual vamos a ser triunfadores. Vamos a ser triunfadores. Por eso es muy importante que nosotros podamos poner en práctica y descubrir estos hechos, y sobre todo hechos fundamentos que se debe saber precisamente acerca de la preocupación. Vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer.
Mis hermanos, estamos hablando hoy a través de cómo nosotros podemos vencer las preocupaciones. Y vamos a entrar ya de lleno a este tema que en este primer capítulo que vamos a ver, hay que dividir la vida en 3 apartamentos separados. Este es el tema que vamos a profundizar. Acabamos de ver sobre lo que es el prólogo, ¿verdad? Y que miramos de alguna manera a través de los testimonios vivos, ¿verdad? Como nos decía que la mayoría, o sea, más de las camas, ¿verdad?, que nos encontramos allí en el hospital, la mayoría son personas, ¿verdad?, que se han dejado llevar precisamente por las preocupaciones, y que en este caso, mis hermanos, también hemos visto cómo tienen trabajo los psicólogos, precisamente porque no estamos aprendiendo a vivir la vida. No sabemos ni siquiera, hermanos, cuál es, en este caso, nuestra misión. Cuando vamos descubriendo, en este caso, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, hermanos, esto ya cambia nuestro panorama. Entonces, hay que dividir la vida en 3 apartamentos separados. Nos dice que una mañana un joven estudiante de universidad se hallaba lleno de temores y depresión a causa de exámenes finales que tenía que presentar y respecto a la futura carrera o profesión que iba a empezar a ejercer. No sabía dónde iría después, ni si tendría clientes o no los tendría, e ignoraba cómo se ganaría la vida en adelante. Hermanos, sobre este punto, yo he visto jóvenes, ¿verdad?, en la universidad, que a veces todavía ya casi para tomar la decisión de tomar una carrera, todavía no tienen claro qué carrera van a escoger. Todavía no tienen bien claro. Y esto es un peligro, hermanos, porque la mera verdad, pues también hemos visto, ahora sí, como se escucha feo, ¿no? Pero en este caso, profesionales de alguna manera que se han equivocado con su carrera que han tomado. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa claridad de ver verdaderamente cuál era la carrera que ellos querían estudiar. No tenían claro, y a veces muchos tomaron la opción de estudiar la carrera que papá o mamá decidió, y a veces pues lo hemos visto muchas veces reflejados, ¿verdad?, en que ahora sí fueron de alguna manera los papás, ¿verdad?, decisiones ahora sí, o decisiones que tomaron que sus hijos estudiaran lo que ellos no pudieron estudiar, ¿verdad? Entonces, estudiantes frustrados, y en este caso vemos pues que es ahora sí una pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice, te lo repito, una mañana un joven estudiante de la universidad se hallaba lleno de temores y depresión a causa de los exámenes finales que tenía que presentar y respecto a la futura carrera o profesión que iba a empezar a ejercer. No sabía dónde iría después, ni si tendría clientela o no la tendría. Ignoraba cómo se ganaría la vida en adelante. Y fue entonces cuando aquel muchacho leyó las 16 palabras que lo ayudaron a convertirse en el médico más célebre de su tiempo. Fundó después una escuela de medicina que se ha hecho mundialmente famosa y llegó a ser profesor real de la Universidad de Oxford, lo cual constituye el mayor honor que un médico puede conseguir en Inglaterra. Fue condecorado por el gobierno de su país. Cuando murió, le escribieron una biografía en 2 volúmenes con un total de 1444 páginas. Es el doctor William Owsley
que aquí están las 16 palabras que le trajeron la paz que necesitaba. Y son 16 palabras tomadas de escritor Carlitz que le ayudaron a vivir sin afanes ni angustias, a vencer las preocupaciones que le fueron llegando. Son las siguientes. Son estas: de no desanimarse por el pasado, ni angustiarse por el futuro, sino vivir con entusiasmo el presente. Las repito: no desanimarse por el pasado, ni angustiarse por el futuro, sino vivir con entusiasmo el presente. Y por eso nos decía la palabra de Dios: no te preocupes por el día de mañana. Ya el día de hoy trae sus propias preocupaciones. Entonces no tenemos que preocuparnos por el día de mañana. ¿Qué iré a comer mañana? Pues preocúpate porque ¿qué vas a comer el día de hoy? Entonces, hermanos, se propuso tomar también estas palabras como norma de su comportamiento. Y 42 años después les decía a sus alumnos de la universidad: ustedes podrán imaginar que por haber sido yo profesor en 4 universidades y por haber escrito un libro que ha obtenido un gran éxito y que todo eso es señal de que tengo un cerebro muy especial. Pues no es así. Mis más íntimos amigos saben muy bien que mi cerebro es mediocre. Es un cerebro como el del común de la gente. Pero es que el secreto para mis triunfos ha sido otro. Mi secreto es el haberme propuesto una norma de vida que me ha llevado derechamente al éxito. A veces, híjole, la mera verdad, la sabiduría de Dios depositada en el hombre, mis hermanos, a veces la volvemos basura, a veces la volvemos nada, porque a veces simplemente el estudiante que es excelente estudiante, brillante estudiante, a veces se vale de ese don que ha recibido de parte de Dios. ¿Para qué? Para vivir en una holganacería, ahora sí, para sobrellevar nomás el día, mis hermanos. Y vemos aquí este gran ejemplo, ¿verdad? Como dice: mi secreto es el de haberme propuesto una norma de vida que me ha llevado derechamente al éxito. Entonces, ¿cuál sería, mis hermanos? Vivir el hoy y hacer lo mejor que yo pueda el día de hoy, haciendo de cuenta que yo no sé si voy a vivir el mañana. Por lo tanto, si lo que voy a hacer el día de hoy es lo que me va a salvar, pues debo de hacerlo de lo mejor que se pueda. Esta es la enseñanza que en este caso, muy personalmente, a mí me queda. También vemos el secreto del triunfo, los 3 apartamentos separados, ¿verdad? Que miramos de alguna manera que es el tema del primer capítulo. Hay que dividir la vida en 3 apartamentos separados. Entonces dice: he aquí lo que el famoso doctor Osler les contó a sus alumnos. Empezó por mostrarles un pequeño edificio mecánico, el cual, al quitarle un tornillo, inmediatamente se separaba en 3 apartamentos, bien independientes el uno del otro. Y les dijo: esto fue lo que a mí me llevó a la paz y al éxito. Dividir mi existencia en 3 apartamentos: el pasado, el presente y el futuro. Y proponerme, dice, no irme a vivir
con la imaginación en el pasado, porque este está lleno de muertos. Mis pasados muertos que ya no pueden cambiar. Entonces, ¿para qué ocuparme en este caso o por qué basar mis triunfos en el pasado? Ya no puedo basarlos. Ni irme a vivir al futuro, porque este está lleno de no nacidos. Lo que me podría suceder, dice, pero que puede también no sucederme, sino más bien dedicarme a vivir mi presente con todo mi entusiasmo. No puedo también basarme en lo futuro, porque, repito, si estoy basándome en el futuro, ¿qué seguridad tengo? Entonces va a quedar troncado, hermanos, en este caso, ese proyecto, ¿verdad? Que yo puedo ahora sí formar en el futuro. Entonces, todo lo que sea en el presente. Pero después surgen unas preguntas. Entonces, ¿no me debo de ocupar por el futuro? Claro que sí, pero ya veremos de qué manera. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, mis hermanos, estamos viendo ahora a través de este libro cómo vencer las preocupaciones. Cómo vencer las preocupaciones. Y a veces inclusive hemos tomado tal vez algún curso, ¿verdad? Y tratando de buscar maneras, ¿verdad? de cómo vencer nosotros esas preocupaciones, y tal vez no nos ha funcionado. Por eso, hermanos, para nosotros es muy importante el perseverar en la búsqueda de esos métodos que nos van a ayudar a vencer esas preocupaciones, como ya lo hemos visto precisamente en otros temas, que cuando nosotros nos proponemos hacer cambios en nuestra vida, entonces nos vamos a encontrar siempre con personas negativas que nos van a decir, no, mira, eso yo ya lo quise practicar, ya lo practiqué, no me funcionó. Recuerda que somos diferentes. Ahora no todos tenemos la misma positividad para poder hacer esos cambios. Entonces, por esta razón, mis hermanos, no te desesperes. Sabemos que sí vamos a batallar, pero que necesitamos permanecer y perseverar en lo que vamos a emprender. Y como ya lo mirábamos, ¿verdad? Que nosotros no podemos formar nuestro éxito, ¿verdad? Ni en el pasado, ni en el futuro, porque tenemos que vivir el presente. Y entonces ahí sí dice, ni irme a vivir al futuro, porque este está lleno de no nacidos. Lo que me podría suceder, pero que puede también no sucederme, sino más bien dedicarme a vivir mi presente con todo mi entusiasmo. Y añadió el doctor a su auditorio, que lo escuchaba con gran emoción: por favor, amigos, cierren la puerta que lleva hacia este apartamento, que es el pasado. Dejen que el pasado entierre a sus muertos y no se queden allí con su pensamiento. Llevar hoy la carga de los ayeres muertos es sobrecargarse de un peso imposible de sobrellevar, y añadir el presente, los temores por el futuro
es echarse al hombro un tercer peso que puede hacer sucumbir aún a los más robustos. Por eso, cierren la puerta que lleva hacia el apartamento que se llama futuro. Dividan su vida en 3 apartamentos bien separados, el uno del otro: el pasado, el presente y el futuro. Y quédese a vivir únicamente en el que se llama presente. En una ocasión nos hacían una dinámica, recuerdo mucho esa dinámica. Y precisamente nos hablaba, no exactamente de las preocupaciones, pero nos hablaban de otro tema, en el cual nosotros debemos de ser constructores del reino de Dios. Y entonces nos dividieron por equipos, ¿verdad? Y entonces nos dijeron, ok, cada uno va a hacer una forma, por ejemplo, de un edificio. El que haga el edificio más grande, pues ese va a ganar, ¿verdad? Pero lo iban a revisar, en este caso, si ese edificio estaba firme, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues ahí estamos, ¿verdad? Por equipos, ayudándonos para, en este caso, para formar bien ese edificio, en el cual tenía que estar bien firme. Entonces, recuerdo mucho que hubo unos hermanos que le pusieron más porque querían ganar el primer lugar. Entonces yo me acuerdo que uno de ellos, ¿verdad?, lo dividieron en, haz de cuenta, con el ejemplo que nos están diciendo, el pasado, el presente y el futuro. Entonces empezaron, en este caso, hicieron un edificio que, haz de cuenta, era el pasado. Otro edificio, bien así, bien pegadito y todo, teníamos todo el material que necesitábamos, todo. Y luego el segundo piso, pues era el presente, y luego el futuro, el otro. Estaba firme. Por más que lo movían, ese no se caía. Y quiero decirte que a pesar de que intentaron hacer lo más grande que se podía y que era el que iba a ganar porque era el más grande, fue el que se dobló primero, porque no tenía bases, entonces pudo sostener mejor el que habían hecho, lo habían hecho en 3 partes, pero así no se sabía que estaba en 3 partes, nomás sabíamos nosotros que estábamos viendo cómo lo estaban formando. Hermanos, esto es lo que nos pasa. A veces nuestra propia vida. Precisamente ayer me encontraba con una hermana que dice, la mera verdad, yo no sé qué hacer porque mi vida está un desorden que no hallo cómo poner orden. Y haz de cuenta, esto suele suceder y nos sucede a todos. Cuando a mí se me junta el trabajo en mi casa, que veo que tengo ya que hacer una limpieza general en la cocina, en la recámara, en el baño, en los cuartos y todo. Digo, ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Dios mío? Y a veces tiendo a hacerle un rato al baño, a la cocina y a la sala y así creen que le avanzo. No, solamente pierdo mi energía y ni se ve si le he avanzado o no. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos darle el tiempo a nuestros proyectos, ¿verdad?, a nuestros trabajos, ¿verdad?, en el presente. Entonces, decíamos, y añade el doctor a su auditorio que lo escuchaba con gran emoción. Por favor, amigos, cierren la puerta, ¿ok? Cierro la puerta del pasado y solamente dejo abierta la del presente y se me presenta el futuro. Cierro la puerta del futuro y me dedico nada más al presente. Entonces, es como te digo,
cuando yo ya aprendo, entonces digo, no, hoy le voy a dedicar el tiempo a mi cocina y mañana a mi recámara y así. Y esa es la manera, hermanos, en que podemos llevar un orden. De lo contrario, no vamos a poder, en este caso, pues poner un orden. Entonces, también dice, pero, ¿y esto será una irresponsabilidad? En este caso, mis hermanos, estamos hablando de que a veces no le dedicamos tiempo al pasado o al presente. Nos dice, dejen que el pasado entierre a sus muertos y no se queden allí con sus pensamientos. Llevar a cabo hoy la carga de los ayeres muertos es sobrecargarse y un peso imposible de sobrellevar. Y añade, el presente, los temores por el futuro es echarse al hombro un tercer peso que puede hacer sucumbir aún a los más robustos. Por eso, cierren la puerta que lleva hacia el apartamento que se llama futuro. Dividan su vida en 3 apartamentos bien separados el uno del otro: el pasado, el presente, el futuro, y quédense a vivir únicamente en el que se llama presente. Pero, por eso es la pregunta, ¿y esto no será una irresponsabilidad? ¿Que solamente me dedique al presente? Quiso decir el doctor Osler, no debemos hacer planes para el futuro y que no debemos prepararnos para triunfar el día de mañana. Son estas preguntas. Quiso decir el doctor Osler que no debemos hacer planes para el futuro y que no debemos prepararnos para triunfar en el mañana. Nada de eso. Él continuó diciendo, el mejor modo de prepararnos para el futuro es vivir con todo el entusiasmo presente. Cuando Cristo nos recomendó rezar el Padre Nuestro, nos aconsejó que digamos, danos hoy, el pan nuestro de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos mandó pedir el pan de todo el año desde ahora, porque nosotros no quiere que comamos pan rancio ni endurecido. Tampoco nos recomendó que digamos en la oración, qué peligro, va a llegar un verano muy largo que va a dañar la cosecha y la vida se va a poner más cara y el sueldo no va a aumentar. ¿Qué problema? ¿Cómo podremos entonces comer? No, Cristo nos mandó rezar con esos sustos. Cristo no nos mandó rezar con esos sustos, sencillamente nos aconsejó mandar rezar. Dice que pidamos solamente el pan de hoy, y que dejemos de pedir el pan para mañana, pues el pan de mañana, porque el pan que cada día es el único que podemos nosotros comer, el pan de cada día. Mis hermanos, agradecemos al Señor esta oportunidad de poder estar juntos y sobre todo de estar de alguna manera descubriendo estas herramientas que el Señor nos está dando para vencer las preocupaciones. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.
Sintonía Radio, levantando la voz para evangelizar.